Buenos días con todos, chicos. Mi nombre es Luis Chávez y el día de hoy vamos a desarrollar dos cosas. El tema de movimiento vertical de caída libre. Con eso vamos a culminar todo el análisis del movimiento en una dimensión y empezaremos con el estudio del movimiento en dos dimensiones, en el movimiento bidimensional. Ok, hasta el momento hemos desarrollado dos movimientos unidimensionales, el MRU y el MRV. MRU, movimiento caracterizado porque la velocidad es constante. MRV, movimiento caracterizado porque la aceleración es constante. Vamos a analizar un movimiento que bajo ciertas condiciones resulta ser un caso particular del MRUV. Este movimiento es el movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Movimiento vertical de caída libre. Es fácil entender lo que significa vertical. Lo que debería llamarte la atención es caída libre. ¿Libre de qué? Vamos a comentar eso a continuación. Para ello, pongamos el siguiente ejemplo. Imagínate que tienes una hoja de papel. Una hoja bond, esas tipo A4, una hoja bond, y tú la sueltas. La experiencia me indica de que esa hoja de papel no va a caer en línea recta, sino que va a empezar a zigzaguear de un lado para otro. Vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre esta hoja de papel. Aunque tú no lo sepas en este momento, sobre esta hoja de papel actúa el peso y actúa la fuerza que ejerce el aire sobre la hoja de papel. Le llamaremos fuerza de resistencia por parte del aire o simplemente fuerza del aire. Si yo lograra contabilizar esas fuerzas, encontraría cosas como estas. Por ejemplo, que el peso, ¿cuánto podría ser la masa de una hoja de papel? 10 gramos. 100 gramos es demasiado. 50 gramos para nadie. 50 gramos, 50 por 10 a la menos 3 kilogramos, 5 por 10 a la menos 2 kilogramos. Si suponemos que G vale 10, para hacerlo más fácil, sería 5 por 10 a la menos 1 newton. 0,5 newton. ¿Ya? Es un número como cualquiera. Muy bien. Ahora, si yo lograra contabilizar la fuerza de resistencia por parte del aire, me saldrá, se me ocurre, 0,1 newtons. Lo que yo veo es que el cuerpo zigzaguea básicamente porque la fuerza de resistencia por parte del aire es comparable al peso. Claro, es la quinta parte. Ahora imagínate lo siguiente. Agarro esa hoja de papel, la arrugo. ¿Ya? O sea, chapa tu práctica, estás molesto, ya viste tu nota y la arrugas y formas una pelotita. Listo. Si agarro esta hoja de papel y la compacto, ¿la masa cambiará? Obviamente que no. Por lo tanto, el peso seguiría siendo el mismo. Peso igualito, 0,5 newtons. Sin embargo, la experiencia me permite demostrar que al compactar la hoja de papel y soltarla, esa hoja de papel ahora sí cae en línea recta. Si yo lograra contabilizar la fuerza de resistencia por parte del aire, ¿saben lo que encontraría? Que esa fuerza ha disminuido considerablemente. ¿Cuánto? Pongámosle a ver un número como cualquiera, 0,01 newton. Oye, ¿por qué la fuerza del aire habrá disminuido? ¿Qué ha cambiado?
El tamaño no está mal, lo puede decir de otra manera. El área. Cuando tú compactas la hoja de papel para formar una bolita, el área que cruce el aire está disminuyendo. Y eso se ve reflejado en el hecho de que la fuerza de resistencia del aire ha disminuido. Ahora yo observo que si inicialmente la fuerza de resistencia del aire era la quinta parte, ahora la fuerza de resistencia del aire es 1 sobre 50 veces el peso. Lo que estamos diciendo entonces es esto. Estamos diciendo de que ahora esta fuerza de resistencia del aire es muy pequeña en comparación con el peso. O dicho en jerga técnica, podemos despreciar la fuerza del aire en comparación con el peso. Cuando eso ocurre, diremos que ese cuerpo está experimentando un movimiento vertical de caída libre. Lo que quiero que entiendas aquí es que caída libre no tiene por qué darse en el vacío. Caída libre también puede darse en este momento, en este salón. Solo que para que puedas aplicar las cosas que vamos a ver a continuación, debe cumplirse esta condición: que la fuerza de resistencia del aire sea muy pequeña en comparación con el peso. Si se cumple esa condición, todo lo que vamos a plantear a continuación es aplicable. Entonces, coloquemos eso por aquí. Pero hay otra situación más, hay otra condición más que voy a plantearte a continuación. Escribamos primero lo que acabo de decir. Pasémoslo a limpio. Diremos que es aquel movimiento que experimentan los cuerpos, movimiento que experimentan los cuerpos cercanos a la superficie terrestre cuando las fuerzas que actúan sobre él son despreciables. Son despreciables. En comparación con el peso. En comparación con el peso. Muy bien. En esa frase, en ese párrafo, todavía no he comentado algo que aparece allí. Para entenderlo, primero planteemos lo siguiente. Como, por ejemplo, la fuerza de resistencia del aire es despreciable en comparación con el peso, eso significa que para efectos prácticos es como si sobre este cuerpo solo actuara el peso. Solo actuara el peso. Y eso tiene una consecuencia. Resulta que por la segunda ley de Newton es facilísimo demostrar que si sobre un cuerpo solo actúa el peso, entonces la aceleración que experimenta este cuerpo es bien conocida.
Y no es otra cosa que la famosa aceleración de la gravedad. Lo que estamos diciendo es que si sobre un cuerpo solo actúa el peso, entonces todos los cuerpos, sin importar la masa que tengan, la forma que tengan, el tamaño que tengan, todos los cuerpos van a experimentar la misma aceleración. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Muy bien. Si lees eso que está ahí, notarás que hay una parte que todavía no he comentado. Hay una condición que todavía no he comentado. ¿Cuál? No, eso ya lo comenté. ¿No está acá? Lee lo que está ahí y hay una condición que todavía no he comentado. Cercanos a la superficie terrestre. Eso todavía no lo he comentado. ¿Y para qué sirve eso? Vamos por partes. Te acabo de decir que todo cuerpo sobre el cual actúe el peso, es decir, se cumple esta condición, va a experimentar una misma aceleración, la llamada aceleración de la gravedad. Hay un problema. La aceleración de la gravedad varía con la altura. Por ejemplo, resulta que la aceleración de la gravedad en los polos es mayor que la aceleración de la gravedad en el ecuador. A ver. Polos más grande, mayor que en el ecuador. Oye, ¿por qué ocurriría eso? ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Óvalo? Oye, para comenzar, ¿eres de este planeta? Entonces, si eres de este planeta, tienes que saber qué forma tiene la Tierra. Tiene un nombre especial, ¿verdad? Geoide. Es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Ah, quiere decir que los polos están más cerca al centro de la Tierra. Y la línea ecuatorial está más alejada. Más cerca, mayor aceleración de la gravedad. Te lo paso a limpio. Lo que estoy diciendo es que en general la aceleración de la gravedad varía con la altura. ¿Y cuál es el problema entonces? Que nosotros no hemos visto, no hemos estudiado ningún movimiento donde la aceleración sea variable. ¿Qué movimiento hemos analizado? ¿Qué movimiento es ese? MRUV, donde la aceleración es constante. Entonces, ¿cómo hago para que este movimiento yo lo pueda describir por un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Tengo que lograr que la aceleración de la gravedad sea constante. Y eso lo puedo lograr cuando el tramo es muy pequeño. Cuando los cuerpos se encuentran cercanos a la superficie terrestre. Profe, no entiendo. ¿Qué significa cercano? ¿Cuánto es cercano? Respuesta. Cuando la altura sea muy pequeña en comparación con el radio de la Tierra. ¿Y eso qué significa? Hagamos algunas estimaciones. ¿Cuánto vale el radio de la Tierra? Aprox 6.400 kilómetros. Esto es 6.400 kilómetros. Entonces, una altura pequeña sería pues 1 kilómetro. Eso sería altura pequeña en comparación con el radio de la Tierra. Eso calificaría como movimiento cercano a la superficie terrestre. 1 kilómetro, aunque te parezca poco, esto es gigantesco para nosotros, porque son 1000 metros. A ver, para que te hagas una idea, ¿cuál es el tamaño, la altura de este salón? Tranquilamente 4 metros. 4 metros. 1 kilómetro. Esto equivaldría a un edificio de 250 pisos. ¿Entiendes? O sea, mientras tú hagas el experimento en el edificio más grande de este planeta, sigues cumpliendo con esa condición. Y por lo tanto puedes aplicar todo lo que aprendiste en el MRV. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Entonces, esto funciona. Es aplicable para las cosas que hacemos. Ok. Pero veamos cómo se comporta un cuerpo en caída libre. Para eso, planteemos
una cuestión práctica, un caso concreto. Imagínate que de la azotea de un edificio, lanzamos una partícula verticalmente hacia arriba. ¿Ya? Lanzamos una partícula verticalmente hacia arriba. Es decir, la velocidad inicial apuntaría hacia arriba. Llamémosle V0. V0. La aceleración de la gravedad es vertical hacia abajo. Llamémosle G minúscula. Me doy cuenta entonces que cuando yo lanzo el cuerpo verticalmente hacia arriba, la velocidad y la aceleración tienen orientaciones opuestas. Y eso te tiene que hacer recordar lo que vimos la clase pasada. Movimiento unidimensional. ¿Qué ocurría cuando la velocidad y la aceleración tenían orientaciones opuestas? ¿Qué pasaba con la rapidez? Disminuía. Por lo tanto, es de esperarse que eso ocurra aquí. Tú lanzas al cuerpo y su velocidad va disminuyendo. Su rapidez va disminuyendo. ¿Hasta qué? Hasta que su velocidad vale 0. Diremos entonces que el cuerpo alcanza su punto de altura máxima. Pero la experiencia demuestra que el cuerpo no se queda allí en el punto más alto, sino que ahora baja. Al bajar, la velocidad apunta hacia abajo. Y si la velocidad apunta hacia abajo, como la aceleración también apunta hacia abajo, veo que la velocidad y la aceleración tienen la misma orientación. ¿Qué ocurre con la velocidad? Aumenta. Hecho curioso, dos cosas. Que cuando el cuerpo vuelve a pasar por el punto de lanzamiento, su velocidad es la opuesta a la que lanzaste. Si tú lanzaste al cuerpo con una velocidad V0, cuando el cuerpo vuelva a pasar por el mismo punto, tendrá una velocidad menos V0. Dicho de otra manera, esta velocidad no es igual a esta velocidad. Eso es evidente. Eso es evidente. Segundo hecho curioso. Si tú mides cuánto tiempo demora en subir y mides cuánto tiempo demora en bajar, encontrarás que esos tiempos son iguales. Estoy apelando a lo que se observa experimentalmente. Por supuesto, todo eso se puede justificar con matemática, con ecuaciones, que vamos a comentar luego. Es el comportamiento. Si el cuerpo sigue bajando, obviamente su velocidad aumentará. Será, por ejemplo, menos 3V0, por poner algo. La velocidad ha aumentado. Un detalle técnico. Se entiende que mi dibujo está mal hecho, ¿verdad? Eso es obvio. Si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, no esperes que el cuerpo haga esto. Creo que eso es claro, ¿no? ¿Qué tiene de malo mi dibujo? ¿O crees que el cuerpo va a ir por acá, se da un saltito al costado y luego baja? Obviamente que no, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene de malo mi dibujo? Dilo en tus palabras. La trayectoria. Sí, está mal la trayectoria. ¿Qué tiene de malo? Que no es una línea recta. También es correcto. Dilo de otra manera. Está bajando por otra línea, ¿sí o no? Imposible, pues. El cuerpo sube y baja por la misma línea. Solamente que yo lo desdoblo para que pueda verse ese tipo de cosas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Se entiende. Muy bien. Entonces,
Como este movimiento, para las condiciones que estoy planteando, escribamos eso, como este movimiento, como el movimiento vertical de caída libre, es un caso particular. Es un caso particular del MRV, cumple con las mismas ecuaciones. Quiere decir entonces que es innecesario volver a escribir las ecuaciones del MRUV. A ver, recordemos un poquito. Cuando hicimos MRUV, la primera ecuación que obtuve es de la definición de que la aceleración era igual a la aceleración media. O sea que la aceleración era el cambio de velocidad entre el tiempo. De ahí deduje mi primera ecuación, la ecuación para la velocidad final. ¿Velocidad final a qué era igual? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Listo. Esa ecuación ya está en la pizarra. Luego, haciendo uso de la gráfica velocidad versus tiempo, yo calculé el área. Y el área me daba en valor absoluto el desplazamiento. Y con eso calculé mi segunda ecuación del MRV. ¿Desplazamiento a qué era igual? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Luego yo te dije, ¿sabes qué? Inserta la primera ecuación en la segunda. Donde tú veas velocidad final, reemplaza la primera ecuación que acabo de decirte. Y cuando hacías todo eso, encontrabas una segunda ecuación para el desplazamiento. ¿Desplazamiento a qué era igual? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego te dije, de la primera ecuación despeja velocidad final menos velocidad inicial. Y de la segunda ecuación despeja velocidad final más velocidad inicial. Multiplica y obtiene diferencia de cuadrados. Y eso me llevó a la cuarta ecuación. Velocidad final al cuadrado, ¿a qué era igual? Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Listo. Esas ecuaciones son exactamente las mismas que vamos a utilizar acá. Solo con el hecho de que en vez de A, tú vas a colocar G. Listo. Ya tengo las ecuaciones de movimiento vertical de caída libre. Hagamos algo más interesante. Gráficas. Como ya conozco las ecuaciones del MRV, hagamos algo mucho más útil. Construyamos gráficas. Vamos a construir la gráfica de la aceleración en función del tiempo, la de la velocidad en función del tiempo y la de la posición en función del tiempo. Pero para ello hay que plantear lo siguiente. Observen, hasta aquí mi análisis solamente se ha referido o solo ha dependido de mi elección de sistema de referencia. Aunque no lo mencioné, creo que fue evidente cuál es el sistema de referencia que he utilizado para describir el movimiento del cuerpo. Tierra, pues eso era obvio. Muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos, teoría, que las características del movimiento dependían de tu elección de sistema de referencia. Ha llegado el momento de elegir un sistema coordenado. Ojo, yo puedo elegir el sistema coordenado que a mí me dé la gana, cualquiera, pero para hacerlo más interesante voy a elegir este sistema coordenado. Sistema coordenado que tiene su origen en la base del edificio. Voy a colocar el eje X por aquí y voy a colocar
el eje Y por aquí. Eso tiene una consecuencia inmediata. Observen la aceleración de la gravedad. ¿Hacia dónde está orientado? Mire el dibujo. Hacia abajo, es una manera de decirlo. Pero recuerda que cuando yo digo orientación de un vector, tú me tienes que dar su unitario. Repito entonces, ¿cuál sería la orientación de G? Menos J. ¿Cómo se construía cualquier vector? Módulo por unitario. Por lo tanto, es evidente que yo podría colocar este G como G por menos J. O, mejor, menos G por J. Esto es para mi elección de sistema coordenado. Listo, empecemos. Pongámosle a la altura del edificio H. Ahora lo voy a utilizar. La altura del edificio es H. Primer punto. Construyamos la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Cuando yo dibujé las gráficas de la aceleración en función del tiempo para el MRV, yo puse dos cosas. Primero, ¿qué forma tenía la gráfica de la aceleración en función del tiempo para el MRV? ¿Parábola? Oye, ¿qué estás hablando? Mira tu cuaderno si te olvidaste. Recta, ¿qué recta? Todo está en tu cuaderno, todo está en tu cuaderno, revisa. Una recta horizontal, eso está mucho mejor. Pero en el MRV yo dibujé dos rectas horizontales. Dos. ¿Cuál de ellas voy a dibujar aquí? ¿Sí o no? Abajo, ¿verdad? Aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué voy a colocar la recta que está por debajo del tiempo? ¿Por qué hago eso? Porque la aceleración es negativa. No dije menos G por J, negativa. Esto sería menos G. Listo. Continúo. Ahora construyamos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. ¿Qué forma tenía la gráfica de la velocidad en función del tiempo para el MRV? Una recta inclinada. Pero yo recuerdo que te grafiqué dos rectas. Una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. ¿Cuál es la que voy a graficar aquí? La recta con pendiente negativa. ¿Por qué eliges la recta con pendiente negativa? Porque la aceleración es negativa. Listo. La gráfica sería así. Donde él sería V0. Y la pendiente de esta recta sería G, pues. Ya está. Por último, construyamos la gráfica de la posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Solo un detalle. ¿Notas que estoy colocando Y y no X? ¿Por qué hago eso? Porque la partícula se mueve a lo largo del eje Y. Ya no se mueve a lo largo del eje X. Por eso es que le pongo Y. Listo. ¿Qué forma tenía la gráfica posición-tiempo en el MRV? ¿Está en tu cuaderno?
parábola. Pero yo recuerdo que dibujé dos parábolas. Una parábola cóncava hacia arriba y una parábola cóncava hacia abajo. ¿Cuál es la que voy a graficar aquí? Parábola cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa. Listo. ¿Dónde se entiende que este punto es H? Chequé el dibujo. Ah, pero yo también te dije lo siguiente. ¿Qué de bueno ocurría en el vértice de la parábola? ¿Qué de bueno ocurría en ese instante? La velocidad es igual a 0. Listo. Esa es la gráfica de la posición en función del tiempo para este movimiento. Muy bien, veamos algunas aplicaciones. Esta gráfica está buena. Vamos a empezar con eso, ¿ya? Empecemos con la 60. Como quien practica un poquito de parábola. A ver, dice, respecto a una partícula que realiza un movimiento en caída libre, cuya posición en función del tiempo se muestra en el gráfico, señale si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y marque la alternativa correcta. Muy bien. Como que se parece bastante a la parábola que yo he puesto, ¿no? Se parece bastante. Muy bien, vamos a ver. Primera proposición. La posición de donde fue lanzada la partícula es 5J metros. ¿Se dan cuenta que me están pidiendo calcular el H? ¿Sí? Me están pidiendo calcular el H. Ya. En t igual a 5 segundos, que no aparece, la velocidad de la partícula es 40J metros por segundo. Eso de arranque es falso. Ahora te digo por qué. A ver, ¿qué más? El desplazamiento entre 0 segundos y 3 segundos es menos 15J metros entre 0 segundos y 3 segundos. A ver, ¿cómo se calculaba el desplazamiento? Variación de la posición, o sea, posición final menos posición inicial. ¿Te das cuenta que dos preguntas que me están planteando dependen de que yo calcule cuánto vale este intercepto? Si yo calculo eso, el problema ya está resuelto ya. Y eso me lleva a hacer algo de matemática. Si yo logro calcular la ecuación de la parábola, fin de la historia. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Veamos. En teoría, yo te dije dos formas de calcular la ecuación de la parábola. Y te dije, cuando tú veas el vértice de la parábola, no la pienses. No la pienses. Porque eso te permite calcular justamente la ecuación de la parábola. Y eso es lo que tenemos aquí. No es la única manera de resolver el problema, pero lo voy a hacer así
para que te vayas acostumbrando a trabajar con algo de matemática. Esto es 3 y este es el eje del tiempo. Muy bien, entonces empezamos. Cuando yo conozco las coordenadas del vértice de la parábola, yo puse en la teoría lo siguiente. X menos, no, puse X no, puse Y. Y menos K es igual a C por X menos H al cuadrado, donde el H, K eran las coordenadas del vértice de la parábola. Ese es el H, punto y coma K, que yo lo reconozco como 1, punto y coma 20. Ya, pero hay un pequeño detalle. Te das cuenta que aquí yo no tengo X, aquí yo no tengo Y. A ver, otra vez. Esta es la ordenada y esta es la abscisa. Entonces, aquí, ¿quién hace el papel de la abscisa? Tiempo, pues, lo cambio. Y aquí, ¿quién hace el papel de la ordenada? Y, ¿verdad? Déjalo así nomás, pues. Déjalo así nomás. Muy bien. Por lo tanto, reemplacemos Y menos K, pero K vale 20. Y menos K es igual a C por T menos H, pero H vale 1. Y esto elevado al cuadrado. Me doy cuenta que para resolver, para obtener la ecuación de la parábola, primero debo calcular cuánto vale C. Hay algo que puedo predecir. El signo de C. Al ojo, C, sea quien sea, tiene que ser negativo. De ley, tiene que ser negativo, porque veo que la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Cómo calculo C? Fácil. Busca un punto de la parábola diferente al vértice que tenga coordenadas conocidas. No hay mucho de dónde elegir. Este punto. Este punto tiene como coordenadas 3, punto y coma 0. O sea que tiene de tiempo 3 y de Y 0. Como ese punto pertenece a la parábola, entonces debe cumplir con esa ecuación. Por lo tanto, reemplazo. Y vale 0. 0 menos 20 igual a C por T menos 1, pero T vale 3. Elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Aquí habría 2, 4, menos 5. C vale menos 5. Y si C vale menos 5, entonces Y menos K, Y menos 20, es igual a menos 5 multiplicado por T menos 1. Y para darle la forma típica, operemos un poco. Desarrollemos esta cosa. Aquí habría un T cuadrado. ¿Está bien? T cuadrado. Aquí habría menos 5 T cuadrado. Ahora el doble producto. Acá habría un menos 2T más 10T. Ahora aquí habría un más 1. Acá habría un menos 1, perdón, un menos 5. ¿Sí? Y con este 20, 15. Esa sería la ecuación de la parábola. Lo que hemos hecho es aplicar geometría analítica simplemente. Matemática. Matemática simplemente. Ahora, un detalle.
aunque el problema no me lo dice, yo sospecho este menos 5. Aguanta. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que para este problema, ¿cuánto vale G? 10, pues. Bueno, menos 10, pero tiene razón, 10. O sea que hace rato era para que me dé cuenta que ahí había un menos 5. Porque es caída libre. Están considerando que G vale 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tengo la posición inicial, pues. Vamos a las preguntas. La posición desde donde fue lanzada la partícula es 5J. No, porque la posición inicial vale 15. Primera proposición falsa. 2. En t igual a 5 segundos, la velocidad de la partícula es 40J metros por segundo. Te dije que eso de arranque es falso. De arranque es falso, sin hacer un solo cálculo. ¿Por qué? Ahora, recuerda aquí. En teoría dijimos lo siguiente. Supongamos que tú quisieras calcular la velocidad en algún instante de tiempo. ¿Qué hacíamos? Para calcular la velocidad, ubicabas ese punto de la parábola y luego trazabas una recta tangente. Si tú lograbas calcular la pendiente de esa recta tangente, eso automáticamente te daba la velocidad de la partícula en ese instante. Para t igual a 5. Para t igual a 5. ¿Te das cuenta que por acá abajo, si yo trazo una recta tangente, se nota al ojo que esa pendiente es negativa? O sea que la velocidad tiene que ser negativa. Entonces no podría ser 40J. Falso. Profe, ¿lo puedo hacer de otra manera? Claro que sí. Claro que sí. Lo puedes hacer de esta forma. Si quieres comprobar con numeritos por qué la segunda proposición es falsa, entonces planteemos lo siguiente. MRV, velocidad final, igual a la velocidad inicial más la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad por el tiempo. Velocidad inicial. Esta ecuación me lo dice. 10. Velocidad inicial. Más la aceleración. Esta ecuación me lo dice. No. Menos 10. ¿Para qué tiempo quieren la velocidad? 5 segundos. 10 menos 50 menos 40 metros por segundo. Profe, ahí dice J. Oye, es obvio, ¿no? Es obvio porque la partícula se está moviendo a lo largo del eje X. O bien es J o bien es menos J. En ese caso sería menos J. Eso es obvio. ¿Ves? Al toque se nota que la velocidad tiene que ser negativa. Por teoría. Y eso me ahorra el cálculo que acabo de hacer. Sigamos. El desplazamiento entre 0 y 3 segundos es menos 15J metros. Al ojo eso es verdadero. Veamos por qué. Tenemos lo siguiente. Que el desplazamiento delta de Y es la posición final menos la posición inicial. Obviamente, como me piden el desplazamiento entre 0 y 3, la posición final será la posición para t igual a 3 segundos. Se nota en el gráfico. Posición para t igual a 3 segundos. ¿Cuánto? Chequea. 0. Acá está. La posición para t igual a 3 segundos. 0. Menos la posición
para t igual a 0 segundos. Acá también está. 15. Por lo tanto, el desplazamiento será menos 15 metros. O si lo prefiere, menos 15 J. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Te das cuenta que es más matemática que física? Es más matemática. Por eso es que hicimos como preámbulo la parte de función cuadrática. Eso fue lo que hicimos antes. Dios. Calcule el tiempo de caída en segundos. Muy bien, hagamos un esquema del problema. Se deja caer libremente, ¿no? Se deja caer. Ah, ya. Eso es sinónimo de se suelta. Quiere decir que el problema me está diciendo que la velocidad inicial vale 0. Empiezo por ese lado. La altura es h. Ahora, esta parte está bastante curiosa. La parte que dice, se observa que en el último segundo recorre h tercios. Último segundo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué tendría que ser el último segundo? Último segundo. Último segundo, ¿para qué? Para que impacte contra el suelo. Por lo tanto, se entiende que en ese último segundo ocurre esto. El cuerpo está por aquí, luego llega aquí, y entonces, en ese último segundo, aquí está, en ese último segundo, recorre h tercios. Esa es la condición del problema. Con esa información me piden calcular el tiempo de caída. O sea, me piden calcular todo esto. Está bastante fácil el problema, si tú lo enfocas en forma adecuada. Primero, es obvio que voy a trabajar con todo el movimiento. ¿Por qué? Porque me piden el tiempo, pues. A ver, me conviene esta ecuación. Magnitud del desplazamiento, que es la distancia, o que es la altura, como quiera llamarle, igual a la velocidad inicial por el tiempo se va, más 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ecuación bien conocida. Ecuación bien conocida. Pasa. Muy bien. Ahora, aquí viene el criterio. Lo peor que tú puedes hacer es intentar trabajar en este tramo. Malísima idea. ¿Por qué no? Porque eso te obligaría a averiguar primero esta velocidad. Y para averiguar esta velocidad tendrías que calcular en este tramo. No. Hay una forma más inteligente. En vez de trabajar en este tramo, mejor trabajo en este otro. ¿Por qué? Simple. Porque si yo trabajo en este tramo, te das cuenta que me puedo aprovechar del hecho de que la velocidad inicial vale 0. Entonces ahí va la cosa. Este tramo tiene un tiempo, o ha demorado, un tiempo de t menos 1 segundo, y la partícula recorrido 2h tercios. 2h tercios. Por lo tanto, en este primer tramo puedo aplicar exactamente lo mismo. 2h tercios es igual a velocidad inicial por tiempo se va, 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo t menos 1 al cuadrado. Ah, ya. Está cantado lo que voy a hacer con ambas ecuaciones. Álgebra, ¿qué puedo hacer? Puedo dividir. Divide.
Esto sobre esto, 3 medios. Divide 3 medios. Y esto es igual a, se va el h, se va el g, y tendrías t sobre t menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Oye, qué alucinante. ¿Te das cuenta que el valor del tiempo va a ser independiente de cuánto valía g? O sea que si g hubiera sido 9,81, mi respuesta sería exactamente la misma. Exactamente la misma. Muy bien. Entonces hay que operar esto y obtener cuánto vale el tiempo t. Se entiende que el tiempo t es una cantidad positiva, ¿verdad? Listo. Entonces hay que operar esa situación. ¿De acuerdo? A ver, alguien lo va a operar. Opera eso, por favor, ¿sí? Me dices cuánto vale t. Vamos. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado, ya con eso hemos terminado todo el estudio del movimiento unidimensional. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento vertical de caída libre. Pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar ahora del movimiento bidimensional. Movimiento bidimensional. Muy bien. A ver, contrastemos algo. En el movimiento unidimensional, la trayectoria estaba contenida en una recta. Era una línea recta. Movimiento unidimensional. ¿Y cómo será en el movimiento bidimensional? Repito, si en el movimiento unidimensional la trayectoria estaba contenida en una recta, en el movimiento bidimensional, ¿en dónde estará contenida la trayectoria? En un plano, pues obvio. El problema es, ¿y qué plano es ese? Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo por acá. Diremos entonces que es aquel movimiento cuya trayectoria está contenida en un plano. ¿Qué plano es ese? Escucha. Contenida en el plano formado por la velocidad inicial. La velocidad inicial y la aceleración. A ver, hagamos una pausa allí. En el movimiento unidimensional, ¿cómo era la velocidad con la aceleración? Eran colineales. Y eso te daba dos opciones, que fueran paralelos o antiparalelos. En el movimiento unidimensional, la velocidad inicial y la aceleración son colineales. Eso te daba dos opciones, que fueran paralelos o antiparalelos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí te estoy comentando de que la velocidad inicial y la aceleración van a determinar un plano. Si van a determinar un plano, es imposible que la velocidad inicial y la aceleración sean ¿cómo? Sean colineales. Es como si fuera la negación, ¿sí? La negación de lo que vimos en el movimiento unidimensional. Entonces, aquí, coloquémoslo, y a color todavía, ese punto, para que no te olvides.
decimos, por lo que la velocidad inicial y la aceleración no pueden ser colineales. En ningún caso, en ningún instante, ¿sí? En ningún instante no pueden ser colineales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si eso es cierto, hagamos un esquema sencillo de qué es lo que podría ocurrir. Por ejemplo, imaginemos una partícula por aquí. Ok, ¿cómo dijimos que se dibujaba la velocidad? Tangente a la trayectoria. La velocidad es tangente a la trayectoria. Muy bien. ¿Cómo se graficaba la aceleración? Apunta hacia la concavidad. O si quiere decirlo en otros términos, apunta hacia el interior de la trayectoria. Algo así. Ah, ya, justo. Como no son colineales, determinan un plano. Y es el plano justamente que contiene a la trayectoria. ¿De acuerdo? Ese es un movimiento bidimensional. Mencionemos algunos ejemplos de movimientos bidimensionales. Por ejemplo, podemos colocar aquí el movimiento parabólico. Que es el que vamos a empezar a analizar dentro de unos momentos. También podríamos analizar el movimiento circular. También el movimiento elíptico. Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, tenemos que empezar analizando el movimiento bidimensional más sencillo. Ya, vamos por partes. ¿Cuál era el movimiento unidimensional más sencillo de todos? MRU. En el MRU, ¿qué ocurría? La velocidad era constante. Entonces, vale la pena preguntarnos, y en el caso del movimiento bidimensional, el caso más sencillo será aquel movimiento bidimensional donde la velocidad sea constante. Es decir, en analogía con el movimiento unidimensional, ¿habrá un movimiento en dos dimensiones con velocidad constante? ¿Podrá existir ese movimiento? La respuesta es no. Piensa por qué. Primero, empieza por lo siguiente. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Aguanta, yo sé que significa que no cambia, no me refiero a eso. ¿No cambia qué? No cambia de magnitud, de módulo, no cambia de orientación. ¿Te das cuenta que si la velocidad no cambia de orientación, entonces no es posible que el movimiento sea un movimiento en el plano? Porque si la velocidad tiene una orientación constante, le guste o no, la trayectoria tiene que ser una línea recta. Conclusión, no existe el movimiento bidimensional con velocidad constante. No puedo hacer la analogía que hice antes en el movimiento unidimensional. Pasemos al siguiente escalón. Y si no existe el movimiento bidimensional con velocidad constante, ¿ahora qué pasaría a analizar? Movimiento bidimensional con aceleración constante. Y ese movimiento, claro que existe.
Claro que existe. Y eso es lo que vamos a plantear a continuación. Decimos entonces por acá, movimiento bidimensional. Con aceleración constante. Muy bien, coloquemos algunas características de este movimiento. Se puede demostrar, sí se puede demostrar, y si quiere mayores detalles, te remito a que revises la diapositiva del aula virtual. Se puede demostrar que su trayectoria, o sea, en este movimiento, la trayectoria es una parábola. Ah, quiere decir que a ese movimiento yo le puedo llamar movimiento parabólico. Pero ten cuidado, ese movimiento parabólico tal vez no es el que tú estás pensando. O sea, lo que estoy diciéndote es que este movimiento que está aquí no tiene por qué ser el movimiento que describe un cuerpo cuando yo lo lanzo al aire. No tiene que ser ese movimiento. No necesariamente. Este movimiento es más general. Ahora voy a hacerte un dibujo para que entiendas un caso de estos. Entonces, su trayectoria es una parábola cuyo eje de simetría se puede demostrar que el eje de simetría es paralelo a la aceleración. A ver, veamos un ejemplo concreto para que entiendas que esto no tiene por qué ser el movimiento que describe un cuerpo en el aire. No, esto es más general. A ver, pongamos un ejemplo concreto y coloquémoslo en la pizarra. Supónganse que yo pudiera, porque no puedo hacerlo, yo pudiera agarrar el extremo de la pizarra y levantarlo. ¿Ya? Lo levanto. La pizarra está en vertical, lo levanto. ¿Te das cuenta que se forma una especie de plano inclinado? Ya, eso es lo que voy a dibujar a continuación. Eso es lo que quiero dibujar a continuación. Veamos qué tal resulta. Veamos qué tal resulta. Ahí está. Levanté el extremo inferior de la pizarra y formo un plano inclinado. Formo un plano inclinado, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, de este extremo de la pizarra, lanzo una bolita que se mueve por ese plano inclinado. Algo así como esto. De aquí, por ejemplo,
lanzo una bolita en ese plano inclinado. Ese sería un ejemplo de movimiento bidimensional con aceleración constante. Y obviamente esa bolita no se está moviendo en el aire. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir de este movimiento? Justo lo que acabo de escribir. Primero, la trayectoria es una parábola. Entonces, tracemos la trayectoria de la partícula. Algo así. La partícula se mueve desde esta posición. Tracemos el eje de simetría de la parábola. ¿Qué cosa es el eje de simetría? Es una recta que divide la parábola exactamente por la mitad y que resulta pasar por el vértice. Ese es el eje de simetría de la parábola. Eje de simetría. Quiero analizar qué ocurre con esta partícula en tres posiciones diferentes. Muy bien. Empecemos. ¿Cómo dijiste que se graficaba la velocidad? Tangente. Entonces, por aquí voy a trazar un vector tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad. Esta es la velocidad. Velocidad inicial. Hasta el momento, ¿cómo dijimos que se calculaba dijimos que se graficaba la aceleración? Olvídate de esto. Eso no cuenta. Hacia la concavidad. Ahora únelo con lo que tienes acá. La aceleración no solo tiene que apuntar hacia el interior de la concavidad, sino que también tiene que ser paralela al eje de simetría. Convéncete entonces que la aceleración se tiene que graficar así. Cuidado con el dibujo. Cuidado con el dibujo. El dibujo parece decirte, miren estos vectores. Parece contradecirme, ¿no? Pero no lo hace. Recuerda, estos no pueden ser colineales. Estos forman un ángulo obtuso, pero diferente de 180. Nunca va a ser 180, nunca. Porque si lo fuera, ese movimiento dejaría de ser bidimensional. Y a partir de ese momento pasaría a ser unidimensional. Muy bien. Continuemos. En este punto voy a trazar la velocidad. Otra vez, tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. V. Voy a graficar la aceleración. Ya sé dos cosas. La aceleración apunta hacia el interior de la trayectoria. Y además, por esta cuestión, tiene que ser paralela al eje de simetría. Conclusión, la aceleración tiene que estar aquí. Me doy cuenta entonces que estos vectores, velocidad y aceleración, son perpendiculares. Pero ocurre algo más. Resulta que la velocidad que tiene esa partícula en este vértice de la trayectoria parabólica no es cualquier cosa. Es mínima, pero diferente de cero.
no puede ser cero. Si fuera cero, a partir de ese momento la trayectoria sería línea recta. Imposible. Imposible. Si no lo entiendes muy bien, espérate que haga un caso especial de esto, donde se va a notar con bastante claridad por qué esa velocidad inicial, o esa velocidad, perdón, en el vértice de la trayectoria parabólica no puede ser cero. Déjalo ahí por el momento. Es mínima, pero diferente de cero. No puede ser cero. Continuemos. Por acá dibujo la velocidad. Voy a dibujar la aceleración. Ya sé dos cosas. Sé que apunta hacia el interior de la concavidad y sé que es paralelo al eje de simetría. Junto a ambas cosas y la aceleración se graficaría de esta manera. ¿Notas? La aceleración es constante. Siempre apunta hacia el mismo lugar. Siempre tiene la misma orientación. Aceleración constante. Pero aquí se nota clarito que el ángulo que forma la velocidad y la aceleración es un ángulo agudo, pero que nunca va a llegar a ser cero. Porque si fuera cero en algún momento, a partir de ese punto, la trayectoria sería rectilínea. Recuerda, la velocidad inicial y la aceleración no pueden ser colineales, en ningún caso. En ningún caso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan a este movimiento? Muy fácil. Primero, ¿no hemos dicho que en este movimiento bidimensional la aceleración es constante? Pero si la aceleración es constante, ¿a qué movimiento me hace recordar? MRUV. ¿Y qué fue lo que dijimos en el MRUV? Que si la aceleración es constante, entonces ¿cómo era la aceleración instantánea con la aceleración media? Iguales, pues. Voy a repetir lo que dije en el MRV. Y esa aceleración media se definía como el cambio de velocidad, y eso entre el tiempo, y esto es una constante, por lo cual yo concluía de que en tiempos iguales la partícula experimentaba cambios de velocidad iguales. Muy bien, pero de aquí podemos plantear lo siguiente, y aquí sí voy a abreviar algunas cosas. Partamos del hecho de que la aceleración es igual a el cambio de velocidad entre el tiempo. Muy bien, para no volver a repetir todo lo que hemos dicho en el MRV, hagamos algo más simple. Tú sabes que esto es velocidad final menos velocidad inicial. Esto es instante t menos el instante de tiempo inicial t sub 0. Que lo paso a multiplicar, que paso a sumar la velocidad inicial y sale una expresión. Simplifiquémosla de frente. Tú sabes que es posible, a menos que se me diga lo contrario, es posible elegir nuestro tiempo de referencia t sub 0 igual a 0. ¿Por qué hacíamos eso? Porque esto me permitía simplificar la ecuación. ¿Y qué ecuación voy a obtener? La ecuación que también la has visto en el MRUV. Muy bien. Esa ecuación, ¿acaso no es la ecuación del MRUV? Claro que lo es, pero tiene un significado diferente. Tiene un significado diferente. A ver, me voy a explicar mejor. Esta ecuación corresponde a la ecuación del MRV, sí. Esta ecuación corresponde al movimiento bidimensional con aceleración constante, sí.
pero hay una diferencia. Para que notes la diferencia, te pongo un ejemplo. La velocidad inicial, que sea 4i más 3j metros por segundo. La aceleración, que sea 12i más 9j metros por segundo al cuadrado. Pregunta, con esa velocidad y con esa aceleración, ¿qué movimiento estaría describiendo la partícula? ¿Un movimiento unidimensional o un movimiento bidimensional? ¿1D o 2D? Esa es la pregunta. Aunque no parezca, ese movimiento es unidimensional. Ya te entendí. ¿Tú crees que porque aparece IJ, entonces el movimiento es bidimensional? Eso es lo que estás pensando, pero no estás aplicando tu teoría. ¿Cuándo el movimiento era unidimensional? Colineales. Esos vectores no solo son colineales, son paralelos. Convéncete de ello. Son paralelos. ¿Se nota? Claro, pues porque él es el triple de él. ¿Sí o no? Ah, son paralelos. Y para que sea movimiento bi, no pueden ser colineales. Eso corresponde a un MRV. Y entonces puedo aplicarle esa ecuación. Pero si fuera tan solo así, 8J. Ahora sí, la velocidad y la aceleración ya no son colineales. Y le puedo aplicar esta ecuación que está aquí. ¿Entendiste? Resumiendo, ¿esta es la ecuación del MRV? Sí. ¿Es la ecuación del movimiento bidimensional con aceleración constante? Sí. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Esta ecuación será la ecuación del MRV cuando la velocidad inicial y la aceleración sean colineales. Y corresponderá a la ecuación del movimiento bidimensional con aceleración constante cuando no sean colineales. Así lo tienes que entender. ¿Sí? Así lo tienes que entender. Muy bien, pero entonces, esto te debe hacer sospechar de algo. Si esta ecuación también era la ecuación del MRUV y la voy a aplicar en este movimiento, entonces, ¿qué ya estaría pensando? ¿Qué pregunta me haría? Si esta ecuación del MRV funciona aquí, obvio, ¿qué cosa me estaría preguntando? Si las otras ecuaciones también funcionan aquí. Y la respuesta es sí. Sí funcionan. El detalle es que tienen una estructura matemática diferente. Diferente. ¿De acuerdo? Entonces, para no complicarnos las cosas, nosotros solo vamos a concentrarnos en dos ecuaciones. Con esas dos tenemos más que suficiente. Pero ojo, podríamos utilizar las 4 ecuaciones del MRV. Pero no lo voy a hacer así para no complicar la parte matemática. Muy bien, entonces diré lo siguiente. Se puede demostrar. No es muy difícil hacerlo, pero voy a obviar la demostración. Nuevamente, si estás interesado en estos detalles, te remito a que leas la diapositiva en el aula virtual. ¿Sabes lo que se demuestra? Lo que te acabo de decir con palabras. El desplazamiento ¿a qué es igual? ¿Qué te acabo de decir en palabras? Que las ecuaciones del MRV también funcionan aquí, ¿verdad?
Por lo tanto, el desplazamiento, ¿a qué sería igual? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La misma ecuación del MRUV. La misma ecuación. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se aplica? Veamos algunos ejercicios de tu seminario. Movimiento bidimensional con aceleración constante. Obviamente, lo primero que vamos a hacer es una pregunta teórica, claro que sí. Para que te vayas familiarizando a las cosas que solemos preguntar, incluso en las prácticas calificadas. 61. Dice, respecto al movimiento bidimensional con aceleración constante, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa y marque la alternativa correcta. Empezamos. Primera proposición. En algún punto de la trayectoria, ¿la velocidad puede ser cero? Imposible. Si te acabo de decir que esta velocidad es la mínima, pero diferente de cero, es obvio que en cualquier otro punto, en cualquier otra posición, la velocidad nunca va a ser cero, pues. Proposición falsa. 2. ¿La velocidad inicial puede ser cero? Vamos por partes. Tan solo imagínate que la velocidad inicial fuera cero. Solo imagínate eso. Ah, si la velocidad inicial fuera cero, tendría que la velocidad es la aceleración por el tiempo. Aguanta. Si la velocidad es aceleración por tiempo, entonces ¿cómo es la velocidad con la aceleración? Paralelos, ¿sí o no? Colineales. Y eso es imposible. Por lo tanto, la velocidad inicial no puede ser cero. Porque si lo fuera, el movimiento sería unidimensional. Proposición falsa. 3. ¿La trayectoria es una parábola? Claro que sí. En cuyo vértice la rapidez es máxima, falso. La rapidez es mínima, pero, no te olvides, diferente de cero. Ejercicio aplicativo de lo que hemos comentado. 62. Dice lo siguiente. Ejercicio 62. Dice lo siguiente. Una partícula bajo la acción de una aceleración constante A igual a 2J metros por segundo al cuadrado parte con velocidad inicial V0 igual a V0 por I desde el origen de coordenadas. Si la partícula pasa por la posición, ¿te das cuenta que falta esa posición? Debe ser esa, 2I más 4J metros, ¿ya? Calcule V0, ¿de acuerdo? Entonces voy a suponer que esa es la corrección, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Si la partícula pasa por la posición, por esa posición, o sea que esa posición, ¿qué posición sería? La final, pues. Ahora, ¿tengo aquí alguna ecuación donde aparezca la posición final? Claro, no aparece explícitamente, pero sí aparece en forma implícita. ¿Ya la viste? ¿Por qué? Porque recuerda que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, puedo despejar la posición final. Hagamos eso. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, hay una frase que simplifica el problema.
Escucha esta frase. Parte desde el origen de coordenadas. Se entiende que el origen de coordenadas es el punto de coordenadas 0,0. Quiere decir que la posición inicial vale 0. Muy bien, reemplacemos posición final. 2i más 4j. 2i más 4j. Igual. Velocidad inicial. Dice que es v0 por i. v0 por i. Multiplicado por el tiempo. No lo sé. Más 1/2 de la aceleración. Pero la aceleración vale 2j. Por el tiempo elevado al cuadrado. Aquí viene lo alucinante de esa notación vectorial. Alucinante. En esa ecuación están metidas dos ecuaciones. Todavía no se nota, ahorita las voy a hacer aparecer. Pero tienes que entender que en esa ecuación realmente hay dos ecuaciones metidas. Realmente hay dos. Hace la voz. Duerme afuera, por favor, ¿sí? Hace rato, pues, hace rato. Si estás con sueño, hace rato. Pero pide permiso, simple. Vamos. Muy bien. ¿Cómo hago aparecer esas dos ecuaciones? Así, mira. Vamos a agrupar convenientemente. 2i más 4j igual. Observa. v0 por t por i más t cuadrado por j. Ahora sí se nota dos ecuaciones. Ahora sí se nota. ¿Ya la viste? Esos vectores son iguales. Tengo aquí algo por i más algo por j igual a algo por i más algo por j. Para que esos vectores sean iguales, sus componentes tienen que ser iguales. Dicho de otra manera, 2 es igual a v0 por t. Y 4 es igual a t al cuadrado. Como t tiene que ser positivo, obviamente t vale 2. Y si t vale 2, v0 vale 1. Problema resuelto. Acostúmbrate a ese tipo de detalles. A notar que como la ecuación tiene IJ, entonces van a aparecer varias ecuaciones. Dos ecuaciones. Una para cada componente. Acostúmbrate a ello porque eso no es común en otros casos. Muy bien, continuemos. La 6.5 sí da miedo. Pero nada que un poco de matemática y un poco de teoría no lo resuelva. Leamos. 65. Una partícula realiza un movimiento con aceleración constante a igual a 2i más un j metros por segundo al cuadrado. Y se observa que en t igual a 2 segundos, su velocidad es 1i más 3j metros por segundo. Determine el instante en el cual su velocidad es perpendicular a su aceleración. Velocidad perpendicular a su aceleración. A ver. Velocidad perpendicular a la aceleración. O sea que me están diciendo para qué instante la partícula pasa por el vértice de la trayectoria parabólica. O también me están diciendo para qué instante la velocidad de esa partícula es mínima. Ya entendí lo que me piden. Y el problema es, ¿y cómo lo calculo? Aquí entra a tallar la parte matemática que ya hemos desarrollado.
velocidad y aceleración perpendiculares. Dos vectores perpendiculares. ¿Dónde he escuchado eso? Producto escalar. ¿Qué ocurría cuando dos vectores eran perpendiculares? Su producto escalar era cero. Ah, el producto escalar de esa velocidad con la aceleración tiene que ser cero. Pero te das cuenta que ya tienes cuánto vale la aceleración. Por lo tanto, ¿qué te faltaría calcular? La velocidad en ese instante. O sea que me falta calcular la velocidad final. Pregunta, ¿cómo calculo la velocidad final? Porque se entiende que la velocidad final no es esta, ¿verdad? Esta es la velocidad para t igual a 2. Yo quiero la velocidad para cualquier instante de tiempo. ¿Cómo calculo la velocidad final? ¿Qué tienes en la pizarra? ¿Cómo calculo la velocidad final? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Conoces la aceleración? Sí. ¿Conoces el tiempo? Un tiempo t cualquiera, pues, porque eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es el problema? Que no conozco la velocidad inicial. ¿Puedo calcular la velocidad inicial? Sí, porque tengo la velocidad final para t igual a 2 segundos. Muy bien, manos a la obra de todo lo que hemos dicho. Primero, velocidad final. Ahí lo tienes, I más 3J. Velocidad final. Igual, velocidad inicial para t igual a 0, más la aceleración 2i más j, 2i más 1j, multiplicado por el tiempo, y el tiempo vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Sería menos 3i. Aquí habría 2j más j. Y esto expresado en metros por segundo. Ahora voy a calcular la velocidad final para cualquier instante de tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, acá lo tengo, menos 3i más j, más la aceleración, 2i más 1j, multiplicado por el tiempo t. Calculo la velocidad final en función del tiempo. Voy a agrupar las que tienen i y las que tienen j. Menos 3 más 2t por i más sería t más 1, gracias. T más 1 por j. Ya tengo la velocidad en función del tiempo. Y como yo quiero que la velocidad y la aceleración sean perpendiculares, ¿qué se debe cumplir? Producto escalar igual a 0. Por lo tanto, planteo el producto escalar de la velocidad con la aceleración. Esto, ¿qué sería? Velocidad, esta cosa, menos 3 más 2t por i más t más 1 por j, producto escalar con la aceleración que vale 2i más j, ¿no? Ese producto escalar tiene que ser 0. ¿Cómo efectuamos el producto escalar? Claro, yo lo demostré con distributiva, pero te dije cómo hacerlo más rápido, ¿sí o no? El que acompaña ahí con el que acompaña ahí. El que acompaña a J con el que acompaña a J. Y eso lo tienes que sumar. Ayúdame, por favor. 6, 3, 6,
5 sobre 5. O sea, 1. ¿Está bien? Verifica, por favor. Es el instante de tiempo. Es el instante de tiempo. Ese ejercicio no estuvo nada, pero nada sencillo. Nada sencillo. Nota un detalle. Nota un detalle. Uno podría haber intentado graficar. No hubiera llegado a nada. A nada. Porque ¿cómo vas a graficar esa trayectoria? Eso no es tarea sencilla. Eso no es tarea sencilla. Ya, supongamos que lo lograste graficar. Algún día te salió la gráfica. Ya, ¿y para qué te sirve el gráfico? Te das cuenta que en un punto se llega a que la cuestión tiene que ser más algebraica y menos geométrica. O sea, tiene que llegar a un punto donde el problema se hace a punta de matemática, abstracción. Y eso es lo que estamos haciendo en esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Culminemos entonces con esta última parte. Te decía, ¿no? Este movimiento que hemos visto aquí es completamente general. No me estaba refiriendo al movimiento que experimenta un cuerpo cuando lo lanzas en el aire, porque ese movimiento es un caso particular de esto. ¿Te das cuenta que es como cuando hice MRV y luego hice movimiento vertical de caída libre? ¿Cómo pasé del MRV al movimiento vertical de caída libre? ¿Cómo era la aceleración? Ya, constante, pero igual a ¿cuánto? Bueno, a 10 no necesariamente. Ya, a 9,8, pero ¿quién es 9,8? Ya, pues, entonces, acá estoy diciéndote lo mismo. Yo paso de ese movimiento general a este movimiento de proyectil, planteando que la aceleración no puede ser cualquier cosa, sino la aceleración de la gravedad. Eso es lo que estoy diciendo. Es lo que tú llamarías en el colegio movimiento parabólico de caída libre. Pero aguanta, ¿este movimiento acaso ya no es parabólico? Porque la trayectoria es una parábola, pues, ya es parabólico. Entonces, a esto no le llames movimiento parabólico de caída libre. Llámale movimiento de proyectil. ¿Qué cosa es un proyectil entonces? Ok, un proyectil es aquel objeto que se mueve sin poseer una propulsión propia. No es proyectil, por ejemplo, un cohete. Un cohete quema combustible, tiene una propulsión propia, no califica como proyectil. Pero una bala sí califica como proyectil, porque la pólvora que tiene la bala solamente sirve para impulsarlo, para que salga disparado del arma. Una vez que la bala sale del arma, esa bala se comporta como proyectil. Yo lanzo una piedra al aire, esa piedra también se comporta como proyectil. No tiene propulsión propia. Muy bien. Entonces, como la aceleración del movimiento es la aceleración de la gravedad, yo me acuerdo que la aceleración de la gravedad es vertical hacia abajo. Como esto es un caso particular, la trayectoria es una parábola. El eje de simetría y la aceleración son paralelos. ¿Cómo es la velocidad en el vértice de la trayectoria parabólica? Mínima, pero diferente de 0. Aquí sí se nota clarito por qué la velocidad mínima no puede ser 0. Allí sí se nota el toque. Supongamos que la velocidad mínima fuera 0. Cae. Y entonces tú nunca observarías que un proyectil completa la parábola. Absurdo. ¿Sí o no? Acá sí se nota clarito. Acá es un poquito más difícil. Pero en ese caso es fácil de entender. La velocidad es mínima, pero diferente de 0. Obviamente, como este movimiento es un caso particular de esto, entonces puedo aplicar las dos ecuaciones que he visto.
Esto significa que puedo plantear que la ecuación de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Solo que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Puedo plantear que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, que sería la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, como son cantidades vectoriales, a mí se me ocurre darle una interpretación gráfica. Son vectores, los puedo sumar y puedo obtener el vector suma, el vector resultante. ¿Cómo hago eso? Supongamos que analizamos el movimiento del proyectil entre ese instante de tiempo y ese instante de tiempo. Grafico la velocidad final, tangente a la trayectoria, por supuesto. Tangente a la trayectoria. Necesito también el desplazamiento. Grafico el desplazamiento. Allí está. Desplazamiento de proyectil. Ok. Vamos a interpretar gráficamente esas dos ecuaciones. Empecemos. Esta ecuación me dice que si yo sumo gráficamente la velocidad inicial con el vector gravedad por tiempo, esa suma me tiene que dar la velocidad final. ¿Cómo sería? Empecemos. Velocidad inicial, lo pongo por acá. Velocidad inicial. Dice que debo sumar el vector aceleración de la gravedad por el tiempo. Es obvio que el vector aceleración de la gravedad es vertical hacia abajo. Y si lo multiplico por el tiempo, que es una cantidad positiva, mantiene la misma orientación. Este vector sería el vector aceleración de la gravedad por el tiempo. Listo. ¿Cómo se sumaba gráficamente dos vectores que estaban colocados en forma consecutiva? Con la cabeza, correcto. Este sería el vector velocidad final. Y se parece un poquito a él. No lo estoy haciendo a escala, obviamente, pero la idea es válida. Vamos con lo otro para terminar. Voy a interpretar esa ecuación del desplazamiento. Dice que primero debo sumar el vector velocidad inicial por tiempo. A ver, si él es el vector velocidad inicial, cuando yo lo multiplique por el tiempo, la orientación debe ser la misma. Por lo tanto, voy a graficar una cosa de este tipo. Velocidad inicial por tiempo. Algo así. Velocidad inicial por el tiempo. Ahora le voy a sumar el vector un medio de g por t cuadrado. O sea que a g lo he multiplicado por un medio, cantidad positiva, lo he multiplicado por t cuadrado, cantidad positiva, y obtengo, obviamente, otro vector con la misma orientación. Este vector sería un medio de g por t al cuadrado. Sumo los vectores, obtengo el vector desplazamiento. Esta sería la interpretación gráfica de las ecuaciones anteriores. Termino con esto. Me interesa, sobre todo, graficar el segundo triangulito, pero en el dibujo de arriba. A ver, ¿cómo es esto? Velocidad inicial, el vector velocidad inicial por tiempo sería así. ¿Sí? Sería el vector velocidad inicial por tiempo, v0 por t, y luego hay que sumarle el vector un medio de g por t cuadrado. Y esto yo lo puedo interpretar así. El desplazamiento del proyectil, el desplazamiento de esa partícula
que describe un movimiento bidimensional con aceleración constante, ese desplazamiento se puede calcular como la suma de dos desplazamientos. Un desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo, más un desplazamiento, un medio de g por t al cuadrado. Cuidado, es una forma incorrecta interpretarlo de esta manera. Pensar que este movimiento de proyectil es un movimiento donde la partícula primero se mueve en línea recta, como si la aceleración de la gravedad no existiera. Y luego, por arte de magia, enchufas la gravedad y el cuerpo baja. Eso es imposible. Tú no puedes decir que el proyectil primero se mueve sin gravedad y luego con gravedad. Eso es absurdo. Y no puede ocurrir así, porque si fuera así, este tiempo que tarda el proyectil en llegar a este punto debería ser la suma del tiempo que demora en subir más este tiempo que demora en bajar. Y eso no es lo que ocurre. ¿Te das cuenta que este tiempo y este tiempo es el mismo? Igual al tiempo que tardó el proyectil en ir de esta posición a esta posición. Dicho de otra manera, estamos viendo una forma diferente de calcular el desplazamiento del proyectil. Sumando dos vectores, un vector desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo y otro vector desplazamiento igual a un medio de g por t al cuadrado. Nótese, y con esto termino, nótese que mi análisis hasta el momento solo está considerando sistema de referencia. ¿Cuál es el sistema de referencia que he utilizado para hacer este análisis? Obvio, tierra. Y al igual que hice en el movimiento vertical de caída libre, vamos a ver qué ocurre ahora que yo elija, la próxima clase, ahora que yo elija un sistema coordenado particular. Vamos a ver cuál es la matemática que aparece, ¿de acuerdo? Y eso ya lo comentaremos la próxima clase. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, chicos.